hoy hablaremos de... En esta ocasión tendremos que simular un circuito de condicionamiento para una celda de carga con una resolución de salida de 50 mV por kilogramo. También tendremos que conectar la salida a la entrada analógica de un Arduino y mostraremos el peso en un display LCD. Así que manos a la obra. Y como ya sabemos, debemos apoyarnos de una tabla de comportamiento para, en este caso, la celda de carga. Y vamos a hacer una tabla que vaya desde 0 kilogramos hasta 100 kilogramos. Cada kilogramo va a corresponder a 50 milivoltios y nos apoyamos con la simulación que apareció en la zona derecha inferior para poder armar esta tabla. Muy bien, a continuación explicaremos el funcionamiento fundamental de este circuito. En primera instancia tenemos la celda de carga, de los cuales sus extremos, dos de ellos van alimentados con voltaje y los otros dos los tenemos a seguidores de tensión. Una vez hecho este arreglo, tenemos otro arreglo que nos va a permitir tener una señal para poderla posteriormente acondicionar. Esa señal es la que tenemos representada por esta columna. En este apartado, en esta parte tenemos en el U3 una señal negativa, por lo que será necesario invertir esta señal para tener este voltaje positivo. Entonces haremos eso. Muy bien, ya logramos que el voltaje esté en su forma positiva y no negativa como lo teníamos anteriormente antes de este arreglo en el U4. Ahora bien, lo que vamos a hacer es darle la característica de esta recta, que básicamente la ecuación que la describe es igual a 100x más 6 por 10 a la menos 6. En este caso la pendiente es de 100 y el término independiente B vale 6 por 10 a la menos 6. Entonces nos vamos a encargar de darle esa característica a este circuito acondicionándolo. Ahora bien, explicando un poco lo que hicimos, fue poner un seguidor de tensión en esta zona y luego le damos la característica de nuestra recta.
si observamos bien, nuestra ecuación de la recta dice que nuestra pendiente es de 100 y el término independiente B es de 6 por 10 a la menos 6. Entonces, para hacer eso, tuvimos que calcular esta resistencia y haciendo el pequeño cálculo, tenemos que M es igual a RF entre R1. Haciendo el despeje de R1 tenemos que es RF entre M, por lo tanto RF va a valer 100 kilo ohms, que es esta, entre 100, que es el valor de nuestra pendiente. Haciendo el pequeño cálculo matemático tenemos que la resistencia debe ser de 1 kilo ohm. Ahora, ¿qué se hizo para sumar el término independiente de la ecuación de la recta? Simplemente se puso o se colocó una fuente de voltaje independiente igualando el valor del término independiente de nuestra ecuación. Se le añadió un seguidor de tensión y finalmente se suma con este arreglo. Y si se puede observar, aquí tenemos menos 5.004 voltios, ya que este es un sumador inversor. Y pues para corregir eso tuvimos que utilizar, además de un seguidor de tensión, tuvimos que utilizar un inversor. Entonces, si yo pongo aquí un medidor de voltaje, vamos a encontrar que aquí deben de haber 5 voltios positivos. Ahí lo tenemos. Ahora lo que falta es acondicionar el circuito para el Arduino. Muy bien, haciendo una ardua investigación de cómo acondicionar el circuito para el Arduino y poderlo simular en Proteus, tenemos el siguiente resultado. Jalamos nuestra salida al pin A0 de nuestro Arduino. Estos pines son analógicos. Entonces vamos a visualizar aquí en la LCD tanto el voltaje y el peso que estemos dándole desde nuestra celda de carga. Vamos a ver la programación. Aquí incluimos dos librerías que nos van a ser útiles para esta programación. Tenemos el número de columnas que hay en el LCD, el número de líneas que tenemos en el LCD y el lugar en donde se va a ubicar el sensor. En este caso, como habíamos mencionado, está en el A0 o en el pin 0. Muy bien, configuramos nuestra LCD y vamos a inicializarla, ¿no? Entonces vamos a limpiar cualquier basurilla que haya en la LCD impresa, y una vez hecho eso vamos a imprimir inicialmente celda de carga y vamos a darle un delay de 1000 milisegundos. Muy bien, entonces vamos a declarar una variable que se va a llamar input value, que va a estar dado por la lectura del pin 0 analógico, que es el que especificamos aquí arriba. Entonces aquí mismo se encuentra, y vamos a declarar dos variables, una voltaje que va a estar dado por nuestro valor de entrada por 5 entre 1023, y luego vamos a tener otra variable que se va a llamar peso y va a estar dado por el valor de entrada entre 1023 por 100. Después vienen comandos para poder observar los datos de cada variable y vamos a simularlo. Entonces ahí tenemos el celda de carga y tenemos el voltaje, ¿no? Según aquí en 70 tenemos que tener un peso de 70 kilogramos más o menos. En 72 tenemos 3.61 voltios, acá tenemos 360 y acá tenemos 72 kilogramos acá. Entonces vamos a bajarlo, vamos hasta 0. No, pues ahí tenemos 0. Pues tenemos aquí
1 kilo a 50 milivoltios, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a llevarlo también a 100. Ahí lo tenemos. Voltaje tope de 5 voltios y el peso 100 kilogramos.